Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar historias de personajes que a lo largo del tiempo han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes o hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Conocerlos es importante, por eso es interesante leer este libro, que si quieren pueden pedirlo a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es para que se lo sirvan cómodamente en casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El caso Dina está acorralando a Pablo Iglesias. Caso Dina, que podríamos llamar caso Cloacas o a este paso, caso Pablo Iglesias. Lo que empezó con el líder de Podemos como víctima de alguien que había publicado información comprometedora sobre él, que había salido de los archivos del teléfono de su compañera Dina Bousselham, se ha convertido en un caso judicial en el que el magistrado García Castellón le considera a él el sospechoso a investigar. La tarjeta del móvil de Dina Bousselham fue sustraída en noviembre de 2015 y Pablo Iglesias se la devolvió inutilizada medio año más tarde, en julio de 2016, diciendo que se la había dado el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio. Fue en esas fechas, en julio de 2016, cuando OK Diario publicó pantallazos procedentes de ese teléfono. Se trataba de las famosas conversaciones de Telegram en las que Iglesias dice que azotaría a la periodista Mariló Montero hasta que sangrase y en las que se define a sí mismo como un psicópata marxista y perverso. Ante la publicación, Pablo Iglesias dijo que todo era una conspiración de las cloacas del Estado contra él, orquestadas por policías corruptos y periodistas vendidos, y puestos a poner nombres, su gran enemigo, ¿quién era? Eduardo Inda, director de OK Diario. ¿Quién puede responder a la pregunta de quiénes eran los que daban las órdenes? ¿Había un ministro dando las órdenes? ¿Había una vicepresidenta del gobierno dando las órdenes? ¿Había un presidente del gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías? ¿Se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe? Y la tercera pata de esa trama criminal, la pata mediática. Algunos de repente se han olvidado de decir los nombres propios y dicen ciertos medios, cierto periodista. ¿Acaso creen que la gente no sabe lo que significa Eduardo Inda y lo que significa OK Diario? Esta situación convirtió a Pablo Iglesias en una víctima del caso Villarejo, pero las investigaciones llevadas a cabo por el juez García Castellón han abierto otros interrogantes. El magistrado ya no le considera víctima, sino sospechoso de haber hecho manejos con esa tarjeta telefónica. ¿Por qué no se la devolvió a Dina hasta medio año después? ¿Por qué estaba inutilizada? El asunto ha adquirido una mayor dimensión cuando se ha sabido que la abogada de Dina y de Iglesias, Marta Flor, había mantenido una relación íntima con un fiscal al que llama Iron Man, que podía haberle filtrado información judicial reservada y relacionada con el caso. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Pablo Iglesias, contra Dina Bousselham, contra la abogada Marta Flor y contra uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, a quienes atribuye 6 delitos de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, de estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. Deberán ser los tribunales los que esclarezcan qué es lo que ocurrió. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, menudo culebrón, ¿eh? Vaya proporciones está adquiriendo esto. Bueno, sí, y todo esto después de que a mí pues se me haya linchado durante un año poniéndome como el delincuente que en realidad es el señor Iglesias, ¿no? Por tanto, pues bueno, más vale tarde que nunca, pero el daño que se me ha hecho ha sido tremendo y desde luego algunos lo van a pagar con una riada de querellas que voy a interponer para reponer mi honor y sobre todo el del periódico. Y muy bien que hará usted, porque vamos a ver, todo esto empezó con unas acusaciones en las que Pablo Iglesias parecía la víctima de una conspiración de la que usted era uno de los diablos más perversos, junto con el comisario Villarejo, que habían urdido contra él para perjudicarle. Pero a medida que un juez, García Castellón, ha ido investigando, se ha ido dando cuenta de que era totalmente al contrario. Efectivamente, nosotros en el año 16, en julio del año 16, publicamos una serie de pantallazos del chat interno de Podemos
de la cúpula de Podemos, en el cual pues el señor Iglesias, entre otras lindezas, decía que azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero y además se definía como un marxista convertido en psicópata. Lo publicamos porque tenía interés general y ahí quedó la cosa. Bueno, la verdad es que es una información que tuvo trascendencia, es una frase que ha quedado ya para la historia y que retrata como un machista repugnante a este delincuente. Y bueno, yo creo que era de interés general y la habíamos publicado, fuera el señor Rajoy, que entonces era presidente del gobierno, fuera Pedro Sánchez, que era el líder de la oposición, o fuera, en fin, pues el último mono de la política española, porque los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se comportan en su vida privada y qué piensan en realidad sus políticos. Y yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber que el líder de Podemos, que va de feminista por la vida, pues en realidad es un machista del nivel de los ayatolás iraníes que le pagan, ¿no? Y por tanto, a raíz de aquel entonces, pues, en fin, el señor Iglesias no dijo nada, pero luego en el año 17, cuando se registra la casa del señor Villarejo, pues se le encuentran, entre otras pertenencias, pues ese contenido, ¿no? Varios de los mensajes del chat interno de la cúpula de Podemos. Y entonces ahí es cuando el señor Iglesias traza un paralelismo entre lo que habíamos publicado nosotros y el señor Villarejo. Pero hete aquí que el año pasado, hace exactamente un año, nosotros descubrimos que quien había entregado no la tarjeta SIM, que dicen que robaron a la exasistente de Pablo Iglesias, que también eso también cada día está más en tela de juicio. También hay quien dice que la que lo entrega a Interview es la propia Busselham, en venganza porque, en fin, porque él pues la había dejado. En fin, tuvieron al parecer una relación personal. También dicen que era el novio de ella, y yo no sé cuál de las teorías es la real. Lo cierto es que al señor Iglesias se lo entrega el Grupo Z, el expresidente del Grupo Z, Antonio Asensio, y al señor Villarejo se lo entrega el director de Interview, a la sazón director de Interview, que luego fue vicedirector de comunicación del señor Sánchez en Moncloa. Ahí ya empieza a deshacerse el gran azúcar que había compuesto este delincuente, y ahora pues en las últimas semanas hemos conocido que la Fiscalía le sugiere que ha cometido un delito de revelación de secretos y otro de obstrucción a la justicia porque destruyó la tarjeta SIM que le entregó el señor Asensio, que es la que le habían robado a su asistente, en la cual, entre otras muchísimas cosas, estaban los chats internos de la cúpula de Podemos. Y se ha visto además que la Fiscalía, el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, pues estaba confabulado con la abogada de Podemos para destruir OK Diario y asesinarme civilmente. Esa es la historia de la película en 2 minutos o 3, pero conviene contarla bien porque si no la gente no la entiende, porque es un poquito enrevesada. Sí, la verdad es que es todo un folletín en el que sin duda alguna la realidad supera a la ficción, pero lo que ya rebasa cualquier credibilidad que pueda tener es el último añadido que usted acaba de hacer, en el que resulta que un fiscal tenía una relación sentimental con Marta Flor, que era abogada al mismo tiempo de Dina Busselham y de Pablo Iglesias, y que al parecer este fiscal que mantenía esta relación con esta abogada le daba información relacionada con la causa, lo cual ya es gravísimo. Bueno, eso es lo que ella iba desvelando a sus compañeros de partido, sus compañeros de la cúpula de Podemos, pero es que le daba, según esos chats, le estaba suministrando información que estaba declarada secreta. Ojo al dato, que no es ninguna broma. Luego le decía cómo tenían que trazar la estrategia para cazar a OK Diario y a Eduardo Inda. Y además de todo eso, también El Mundo contó la semana pasada un detalle, ahí no interviene el fiscal, pero un detalle que lo dice todo, y es que en el año 2016, cuando nosotros publicamos los pantallazos del machismo lacerante del delincuente Iglesias, en ese mismo momento José Manuel Calvente, que era el entonces jefe de la asesoría jurídica de Podemos, le dice a Marta Flor, le dice, oye, esto no es producto de un robo, esto no ha salido de un robo, esto es una filtración, y dice, mírate en los pantallazos que ha publicado OK Diario, porque sale arriba escribiendo. Es decir, cuando tú haces una foto de un pantallazo de un móvil y está alguien escribiendo, no parece probable que se ocurra cuando que sea fruto de un robo, sino más bien que tú has hecho el pantallazo y lo has filtrado. Y eso es lo que dice el señor Calvente en el año 2016, y aun con esas, la delincuente de Dina Busselham, el delincuente de Iglesias
y su abogada pues construyen una teoría absolutamente falsa, una teoría plagada de mentiras para que a mí se me imputase, cosa que rechazó en todo momento el juez. Incluso llegaron a pedir el registro de OK Diario y también fue rechazado por el juez. Y todo ese camino perverso de utilización de la Fiscalía, de conjunción de la Fiscalía y el partido del Gobierno para acabar con un periódico y un periodista, pues se fue trazando poco a poco, ¿no?, con esa estrategia. La verdad, don Eduardo, es que usted se ha convertido en protagonista de esta historia por partida doble. Por un lado, dirige usted el periódico que más y más numerosas y más importantes exclusivas está dando en los últimos años, también con respecto a este tema y respecto a otros muchos. Pero al mismo tiempo se ha convertido en un enemigo personal de Pablo Iglesias, al que el vicepresidente segundo del Gobierno quiere destruir política, periodística y personalmente. Le tiene usted un odio terrible. Bueno, pero es su problema, ¿no? Yo no odio a Pablo Iglesias. Yo ahora lo que voy a hacer es pedir mi personación como perjudicado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en el célebre caso Dina, y yo voy a pedir la imputación de Iglesias, la imputación de la otra delincuente, de Dina Bulselham, y de la abogada de Podemos, lógicamente, porque, en fin, han intentado destruirme y yo no me voy a quedar quieto. Y hay que recordar que en el mes de marzo, poquito antes de que estallase la pandemia, por eso quedó opacado, el señor Iglesias un domingo pidió que se me meta en la cárcel, dice que donde yo tengo que estar es en la cárcel, y al día siguiente su compañera sentimental, Irene Montero, y su compañera de casoplón dijo que había que meterme en la cárcel. ¿Usted cree que este caso Dina o caso Cloacas va a ser la tumba política definitiva de Pablo Iglesias? Pues teniendo en cuenta que el aforamiento, ese privilegio medieval que separa en dos a la sociedad española entre los políticos, los jueces, etcétera, desde el punto de vista judicial del resto de los ciudadanos, y estos señores están aforados, el fuero sigue vigente, pues esto llegará al Supremo y yo me atrevo a aventurar que el Supremo pues mirará a otro lado, pese a que los delitos son evidentes, obvios, públicos, notorios y tremendamente cantosos. Pero yo creo que el Supremo le hará un Iglesias, que por cierto ya se lo hizo en el año 2015-2016, cuando se tuvo que sustanciar el tema de los pagos de Irán y de Venezuela, que a cualquier partido le hubieran costado un disgusto con toda seguridad, y el Supremo desestimó seguir la investigación. Y bueno, aquello fue por indicación de la vicepresidencia del Gobierno de aquel entonces, porque había que proteger a Podemos para que siguiera erosionando al Partido Socialista y de esa manera que el Partido Popular mantuviera el poder. Lo que sí parece más evidente es que Pablo Iglesias está cada vez más solo. El Gobierno no está cerrando filas en torno a la figura de su vicepresidente y echan balones fuera diciendo es un caso judicial, ya resolverán los tribunales, pero parece que ya no se atreven a mojarse por él. Bueno, normal, porque, en fin, este señor hace un año construyó su campaña electoral en el mes de abril sobre la base de que pues el comisario Villarejo y un servidor y las cloacas del Estado habían montado pues todo el tema de Dina para destruir a Podemos. Ahora se ha demostrado que eso era una gran mentira, una gran falsedad. Y la verdad es que pues yo creo que en el Gobierno deben decir pues a ver qué nos puede esperar con este personaje desde el punto de vista judicial. Y luego respecto a Villarejo, me he de recordar una cuestión que no se suele decir, porque el 80% de los medios de comunicación en este país están en manos de la izquierda, y más concretamente la ultraizquierda. Y es que el señor Villarejo, y esto también está acreditado en el sumario del caso BBVA en la Audiencia Nacional, me espió, me hizo seguimientos y pinchó mi teléfono por encargo del expresidente del BBVA, Francisco González. Y ahí también me he personado como perjudicado, y hay que decir también que el señor Villarejo, pues por orden de un narco mallorquín, pues estuvo en tratos con ese narco mallorquín hace 15 años para investigarme, con lo cual, en fin, yo por lo que se ve, por lo que dicen los hechos, no por lo que dice el delincuente de Iglesias, muy amigo de Villarejo no parece que fuera. Pues seguiremos muy atentamente todas esas informaciones exclusivas de OK Diario. Don Eduardo Inda, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Un saludo, hasta una próxima ocasión. Bueno, don Luis, ¿qué le parece a usted el caso Cloacas? Bueno, aquí hay 5 variables que a mí me sorprenden. Primera,
de mayor o menor, desde mi punto de vista. La primera, que es inconcebible que tengamos un vicepresidente de gobierno que en el año 2016, que afortunadamente no lo era, mantenga o diga, aunque sea en una conversación privada, que aceptaría hasta hacer sangrar a una reconocidísima periodista de televisión. Segundo, que el señor Villarejo está en todas las salsas, es decir, que el comisario Villarejo está en todos los momentos cumbres de los Villarejo últimos no le ha grabado, 15. Usted no es nadie. Exacto, es decir, no es absolutamente nadie. Tercero, que el objetivo de destruir a OK Diario y a el señor Inda, el periodista Inda, está en el frontispicio no solamente del señor Iglesias, sino de todo su grupo político de Podemos y de incluso de parte de otros miembros del gobierno de coalición. Cuarto, que hay yo creo que hay un complot para proteger al vicepresidente. Es decir, este caso, que a mí me ha sorprendido y me lo he estudiado en los últimos días y tal, y parece una novela, digamos, un poco un thriller, está siendo no cubierto por muchos medios de comunicación que denotan, de alguna forma, o en gran medida denotan, digamos, un poco la dependencia que se tiene a consecuencia de la crisis económica. La basura de Pablo Exacto, Iglesias, pero sí. sobre todo se nota la dependencia económica que se tiene en estos momentos los medios de comunicación del gobierno de coalición. Entonces están ocultando algo que es cierto que es un galimatías, como bien ha dicho quien ha sido su protagonista, el señor Inda, pero que es necesario desvelar. Y por último, a mí me da la sensación también, ahora ya como lector, no como profesional de la información, por decirlo de alguna manera, la disociación tan grande que hay entre la política y los medios de comunicación y la ciudadanía. Tú sales hoy, cualquiera de nosotros, sale hoy a la calle y pregunta qué es el tema DINA y el 99% de la ciudadanía no tiene ni idea. Y para los determinados políticos y para los medios de comunicación es un tema que es muy recurrente y muy interesante, que es realmente interesante, pero eso denota un poco también la disociación de que vivimos en algunas veces en dos mundos totalmente paralelos, como si fuéramos Matrix. Bueno, en eso tiene toda la razón Luis, aunque yo, fíjate, me atrevería a hacer otra pregunta todavía más dura, es si saben el nombre de algunos ministros y seguramente tampoco lo sabrían. El problema es que muchas veces para la ciudadanía, para la gente de a pie, la política no supone una preocupación. Y por culpa de acciones como esa, aquellos que saben medrar en ese entorno pacífico, en un estado de bienestar como el que disfrutamos afortunadamente en España, pues consiguen posicionarse, como ha sido el caso de Podemos, y podría ser una de las justificaciones del por qué España tiene el comunismo dentro de las instituciones frente a otros países que sí se vinculan mucho más al día a día político que el caso de España. Yo, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis, y después de haber escuchado al señor Inda, que por supuesto él es el que se conoce de primera mano todo el periplo informativo porque lo ha sufrido en sus carnes, el ataque que le han dirigido. De este caso, creo que hay que tener dos consecuencias muy claras, pero que lamentablemente, aunque yo las diga, tengo la sospecha de que va a continuar todo igual. Uno, que estamos ante una dictadura mediática, estamos en una dictadura promovida por el comunismo de Podemos, pero no de ahora, promovida de antes. Ahora el problema añadido es que tienen poder, y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque es tan fácil como todo aquello que no me gusta, denostarlo, tacharlo de fascista, que es una palabra muy recurrente en el que cabe casi todo el mundo, e ir contra ello. Lo que no nos gusta, lo que no nos agrada, lo que no nos da palmaditas en la espalda, todo aquello que supone una convulsión contra nuestro statu quo. Pero mi preocupación, y por eso digo que mañana todo será igual, por mucho que diga yo esto aquí, es que lo decía Luis. Tenemos un vicepresidente del gobierno que entonces no lo era, pero era líder de un partido político emergente, yo ya diría que consolidado, como era el caso de Podemos, que tiene la desfachatez, la caradura, de ponerse delante de las manifestaciones contra la violencia de género, como llaman ellos, exigir penas máximas contra los infractores, contra los delincuentes, contra aquellos que agreden a las mujeres. Un tipo que se le ha filtrado un mensaje que dice que azotaría a una mujer hasta que sangrara. En aquel momento no pasó nada, absolutamente nada, siguió dando lecciones, pero es que las ha continuado dando en el tiempo. Pero es que encima han tenido la desfachatez de criticar a partidos políticos, denominarlos de determinada forma, por pensar distinto y por no ser como él, que son personas que, como casi todos
los que conviven en ese pequeño altar que han configurado Podemos, que dicen una cosa y realmente están haciendo otra. Y lo hemos visto recientemente con el señor Echenique, en el que aprovecho a mencionarlo porque me viene muy a colación, al que le tengo una especial animadversión política, porque me parece una persona infame. Desde el punto de vista político y personal, como no lo conozco, tengo todas las sospechas de que probablemente irá de la mano de su actitud política. Un tipo que se autoproclama el defensor de las mujeres, que está a la que salta cada vez que hay que defender a una mujer criticando a un partido político o a, en fin, o a cualquiera que se le ponga en medio, que es un provocador nato, tiene la poca vergüenza que el otro día agreden a una diputada de Vox. A Rocío de Mer, le hacen una brecha en la frente, sangrando por la cara. Y no solamente es que no menciona nada, sino en su línea provocadora dice que se ha echado ketchup. Y todas las asociaciones feministas, apesebradas, todas las que viven de esa paguita que muy afortunadamente para crear su tejido social ha construido tanto Podemos, ya lo dijo el señor Errejón, como el Partido Socialista, callados ante este insulto. Porque mire usted, es que ya no es que hayan agredido a una mujer, es que directamente es que han atacado a una institución del Estado como es una diputada. Y mientras tanto todos callados. Y aquí no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Decía Luis que si hay derecho de pernada, bueno, esto es una palabra mía, pero más o menos ha querido decir que había derecho de pernada hacia Podemos y que prácticamente todo valía. Lo más lamentable es que ante la pasividad por nuestro gran y bonito estado de bienestar que se ha construido con el esfuerzo de las generaciones anteriores, ha permitido que las generaciones de ahora tengan otras preocupaciones distintas a la política, algunas demasiado triviales. Ha permitido toda esta desafección por la política, ha permitido que unos pocos que gritan mucho, insultan mucho, persiguen, vilipendian y acosan al que piensa distinto, se hagan con el poder mediático. Inicialmente lo fue primero mediático, cosa muy extraña en un país que normalmente el que tiene el poder puede acaparar el mediático. Aquí ha pasado lo contrario, han empezado con el poder mediático y después eso les ha llevado a tener el ejecutivo y el poder ejecutivo. Y ahora mismo estos señores engloban toda la fuerza mayor de un Estado para arremeter cuando, cómo y donde quieran contra las personas que piensan distinto. No olvidemos que si Podemos y estos radicales comunistas han conseguido asaltar el poder ha sido porque alguien les ha tendido una mano y ha tirado de ellos, que es Pedro Sánchez con el Partido Socialista. No efectivamente, Pedro Sánchez... Porque por sí solos Podemos no ha ganado ninguna elecciones que le hayan llevado al gobierno. Ha tenido un número de escaños, pero hay alguien que ha tirado de ellos porque ya le beneficiaba aliarse con estos radicales. No le ha llevado... Sí, ha sido Pedro Sánchez el causante, evidentemente, de posicionar a estos, de posicionar a Bildu, de posicionar a Esquerra Republicana, de posicionarlos allá donde nunca debieron estar. Pero ojo, insisto, esta gente ya tenía el derecho de pernada mediático con antelación. Decía Luis, pero cualquiera de nuestros televidentes que se imagine, cualquier líder político, no digo de primera línea, lo voy a poner mucho más sencillo, un concejal de pueblo, un asesor de un concejal de pueblo, que se le pille un mensaje privado, bien, pero se pille y se haga público, en el que dice que azotaría a una mujer hasta matarla, hasta que sangrara. Sí. Vamos a imaginar por un momento qué hubiera sucedido. La acompañaría toda la vida, toda su trayectoria política. Eso y al señor Iglesias no solamente es que le haya castigado políticamente, sino que incluso lo ha premiado, porque hoy en día es vicepresidente del gobierno. Bueno, y esto hace mucho y preocupa mucho, y yo insisto, es un estado de pasividad generalizado de la sociedad española, producto de nuestro bienestar, de que tenemos prácticamente de todo, aunque no lo creamos pensar. Borja, y no solo eso, y del doble rasero, porque como tú bien has dicho, esta frase se la cogen a un político de otra tendencia política y le masacran, le crucifican y tiene que dejar España. Se lo cogen a Pablo Iglesias y no pasa nada. Un Pablo Iglesias que se autodefine como macho alfa y no pasa nada. Porque han construido su... Javier, no te olvides nunca. Como esto que dice que se ha echado ketchup para hacer ver que la sangre. Es vergonzoso, pero a ellos se lo toleran. Lo dice alguien del Partido Popular o de Vox y te aseguro que hay manifestaciones en las calles y... Pero esto no es producto... Ahora puede salir la conversación, que es un mantra y que es cierto, de que la derecha comunica peor, pero yo no me lo creo. No es que comuniquemos peor. El problema es que la izquierda, los grupos proclives a derrocar
cualquier organismo que sean de izquierdas, se movilizan rápidamente y de una manera muy estructurada. En cambio, en la derecha, por su forma de ser, por su línea social, por lo que sea, digo, de pensamiento, no lo hacen. Y esto, que ahora nos puede provocar la justificación de que están en el poder, hace 4 o 5 años no lo estaban y aún así lo manejaban. Movilizan, estructuran, acosan, persiguen, vilipendian de una manera tan rápida y estructurada que obligan a la gente a volverse a meter a la cueva y no volver a reaccionar. Bueno, llámale como quieras, pero se benefician de esa pretendida superioridad moral de la izquierda que permite que se les perdone todo y a los demás no. Eso es por una parte, y luego por otra parte que están muy acostumbrados a dominar la calle, es decir, es su estado natural, el grito, y quien grita más algunas veces da la sensación de que tiene más razón, que no es así. Pero consiguen sus fines. Sí, luego los medios de comunicación se nutren de periodistas que básicamente es una profesión muy tendente a tener postulados cercanos a la izquierda, si no a la extrema izquierda. Y luego, en el caso de los partidos de izquierda extrema, de los antiguos comunistas se nutren también fundamentalmente de las minorías, es decir, de las minorías que algunas veces son mayoritarias, pero que son minorías en el sentido de las mujeres más radicalizadas, las minorías étnicas, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con todo esto que pasa. En el caso del señor Iglesias en el tema de Dina, a mí lo que me ha sorprendido es el último renglón de una pieza que no se ha terminado de escribir y que se seguirá escribiendo, que es que esta señora, la Dina Hasselblad, sí, muy mal pronunciado por mi parte, perdonad, la acaban de nombrar directora de un infecto panfleto que se llama Última Hora, que es un medio de comunicación digital. Puedes ahorrarte el nombre, no le vayas a confundir con otro periódico que se llama Última Hora de Baleares. No, claro, no, que la familia de ese libelo. Claro, la familia de Última Hora de Baleares se ha querellado por la utilización de ese nombre. Pero Última Hora es un producto digital que ha montado Podemos y que esta misma mañana estaba dando caña, insultando, digamos, un poco y poniendo ante la DIAN una vez más a Eduardo. Quiero decir, esto, ¿por qué se consiente también? Se consiente porque la opinión generalizada de este país en gran medida ha sido muy condescendiente con Podemos porque eran unos chavales de la facultad. Unos chavales que este señor tiene ya 41 años. Para que nos hagamos una idea, el gran director que tuvo en su momento el diario El País, cuando aterrizó para ser director, tenía 32 años. Hizo una labor, o el mismo presidente Felipe González, si no me equivoco, tenía 34 cuando llegó a la presidencia de gobierno. Bueno, quiero decir con esto que la sociedad española ha sido muy condescendiente porque eran como eran los hijos un poco alborotados, que se pensaba en gran medida que cuando llegasen a áreas de gestión o de gobierno, como queramos llamarla, se moderarían, y no lo estamos viendo que para nada. Entonces, quiero decir, hay una actitud de comprensión exagerada, pero incluso en enemigos políticos, por decirlo, en adversarios, no en enemigos, en adversarios políticos y tal. Y nos estamos dando cuenta que están alcanzando un grado de influencia en la sociedad española de situaciones que pueden llegar a ser, Borja, irreversibles. Es decir, no alcanzaremos, evidentemente, afortunadamente, yo creo, eso afortunadamente es relativo, porque los venezolanos siempre dijeron en su momento que no llegaría nunca a vivir lo que han vivido, y han vivido algo terrible. Y nosotros estamos diciendo lo mismo, es decir, aquí en Europa no puede llegar a gobernar comunistas. Están gobernando comunistas, están gobernando en un gobierno de coalición, pero son comunistas, no lo olvidemos. Además tiene, Pablo Iglesias cada vez tiene un perfil, si lo veis en la cara, un perfil muy similar al señor Lenin, que es su líder. Entonces, quiero decir, que no olvidemos eso, por favor. No olvidemos eso para no arrepentirnos cuando de pronto nos roben definitivamente la cartera. En estos momentos vivimos una situación tal. Y lo vemos en cosas tan pintorescas como un caso que realmente es enrevesadísimo, como decía Eduardo. Entonces, por favor, que no bajemos la guardia, que la mantengamos alto, sobre todo aquellos que queremos construir una sociedad para nuestros nietos ya, no solamente para nuestros hijos, sino para nuestros nietos, con los mismos valores que hemos sostenido durante los últimos 45 años en este país.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que no alcanzaremos, es verdad que se ha dicho, no somos Venezuela, y no creo que lo alcancemos por algunas cosas muy básicas que son económicas, y es que España no tiene la riqueza natural que tiene Venezuela con el petróleo, básicamente, que genera muchos más intereses de lo que pueda generar en estos momentos, ¿no? Pero sí que es cierto que es preocupante, y yo cuando hablo sobre todo de que la sociedad española hay que convulsionarla un poco, no me refiero a que salgan a la calle y que haya que estar continuamente con algaradas y con insultos, ni mucho menos, pero sí que yo lanzo un alegato para que la gente, porque yo hablo con muchísima gente y algunos piensan distinto a mí, pero desde luego no tienen nada que ver con la forma de gobernar que está demostrando Podemos, ¿no? Y por tanto, pero lo decía Luis, es que te encuentras mucho desconocimiento generalizado de la situación. El desconocimiento es el arma que utilizan los totalitarios para imponer sus normas. Y entonces yo por eso creo que en España estamos disfrutando, afortunadamente, insisto y repito, del esfuerzo de las generaciones anteriores de un país estupendo, que con una economía que hasta la fecha pues ha tenido sus convulsiones, pero bueno, dentro de las estructuras mundiales estábamos relativamente cómodos, y eso nos ha vuelto una sociedad inane ante este tipo de convulsiones y despreocupada, y pensando, como decía Luis, que bueno, pues estos son niños que se han sentado con unas tiendas de campaña, que, bueno, que no son graves, que tal, pero sí que sus actos y sus consecuencias ya son de adultos, y lo peor es que son unos provocadores permanentes para tratar de buscar el enfrentamiento y la convulsión. Llegaron a las instituciones denostándolas. Su principal mantra y modus operandi es eliminar las instituciones de un país, y no solo me refiero al Congreso, al Senado, a los ayuntamientos, me refiero a la Iglesia, me refiero a las unidades de empresarios. Todas esas instituciones son las que generan estabilidad y certeza para el desarrollo de un país. Y Podemos, desde el minuto uno, ha tratado de conculcarlas con el único propósito. Ya se le escapó un día, y yo lo digo muchas veces y la gente se ríe, pero a la que llevaba el flequillo cortado como con un cazo, como cortaba el peluquero de mi pueblo con un cazo, pues esa, Ana Gabriel, aquella que se fue a Suiza, corriendo a Suiza, esa ya lo dijo, era una extremidad de Podemos, que había que vivir en una tribu, en tribus, los niños había que criarlos en tribus, de manera anárquica, de forma que, y fíjate a ver a qué te suena, el macho alfa de la tribu fuera el que gobernara a todos. ¿Quién es el macho alfa o se autodefine macho alfa en esos mensajes filtrados? Pues el señor Iglesias. Si tiene muy claro, yo siempre lo digo, yo aplaudo al señor Iglesias, porque es un comunista de libro. Jamás puede decir nadie que haya decepcionado a sus comunistas. Hombre, por lo de la mansión. No, es que es ahí donde iba. Es que los comunistas de libro, los que ejercen el poder, viven en los mejores sitios. Fidel Castro, el señor Chávez, ya no te digo si tiramos para el este de Europa. Bueno, pues eso, Ceausescu, fíjate la pedazo de mansión que se hizo que se veía desde la luna. Bueno, pues eso es el mantra y el libro de buenas prácticas del comunismo. Es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto es así, es una clarividencia, y el señor Iglesias la practica. Pero me sigue sorprendiendo que la sociedad española siga estando pasiva ante esto. Ha habido una pequeña convulsión durante la pandemia, pero volvemos a estar en un estado de relax. Viene el verano, ya pensamos en otra cosa distinta a la política, y al español se le olvida todo lo que hemos pasado y lo decía Javier, y lo que vamos a pasar. Pues vamos a ver si se olvida o no se olvida, porque lo que está por venir puede ser realmente dramático. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para retomar nuestra crónica política. Hemos empezado hablando de Ciudadanos y terminaremos hablando de Ciudadanos, porque está alterando el mapa político en diversos lugares. Por ejemplo, en las Islas Canarias. El próximo día 13 de julio habrá moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un elemento bastante más significativo, más allá del localismo que parece ser que se limita a tener. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida.
y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
Hemos vivido unos días en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, en un momento en que se nos han juntado multitud de tareas, que si el teletrabajo, los deberes de los niños, las labores caseras, la compra, muchos asuntos que nos podían estresar o incluso, en esta situación, llegar a afectar a nuestro sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que si lo prefieres lo adquieras directamente entrando en su web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el próximo día 13 de julio. La alcaldía, que preside ahora la socialista Patricia Hernández, volverá a manos de José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, gracias al apoyo del portavoz del PP, Guillermo Díaz Guerra, y de la edil expulsada de Ciudadanos, Evelyn Alonso. Esta concejal se ha incorporado al consistorio para sustituir al dimitido Ramón Lazcano, de Ciudadanos, que abandonó por considerar que el gobierno municipal primaba intereses partidistas. Tenemos comunicación con Félix Rojas, él es periodista de Canal 10 de Tenerife. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿es esta moción de censura la demostración de que en Ciudadanos hay bastante desconcierto acerca de hacia dónde va el partido? Bueno, esto tiene una larga historia que contar con muchos detalles, empezando por cuando la Patricia Hernández alcanza el poder sorpresivamente en un marco de un partido, Ciudadanos en Canarias, absolutamente disgregado, con una crisis interna muy importante. Es un partido que no tiene implantación territorial, o que la tiene muy mínima, con grandes conflictos en sus propios integrantes. Y en este caso, en la campaña de Santa Cruz, salieron elegidos Matilde Zambudio, abogada, y Juan Ramón Lazcano, arquitecto, ¿no? Con orígenes en Santander. Estos dos concejales estaban bajo las órdenes de Teresa Verástegui y Vidina Espino, que era la responsable del partido en Canarias. Teresa Verástegui es una persona que ahora dejó Ciudadanos, es viceconsejera de Turismo, y Vidina Espino es la portavoz en el Parlamento de Canarias y diputada. Bien, este partido además con sede en Madrid, centralista en este sentido, pues les dijo a los concejales que tenían que pactar con Coalición Canaria, ¿no? Pero después, por una serie de circunstancias aún todavía no aclaradas, porque nadie puede decir exactamente qué ocurrió en las sentinas del Ciudadano, los dos concejales votaron a favor de Patricia Hernández. La cara de Bermúdez ese día, el día que Patricia Hernández alcanzó la alcaldía, era absolutamente poética. Recordemos que Coalición Canaria lleva 30 años gobernando Santa Cruz. Jamás ha habido un alcalde socialista o alcaldesa socialista, y más mujer, con perdón, en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es un baluarte, una plaza emblemática de Coalición Canaria, antes agrupación tinerfeña independiente. Esta inesperada victoria socialista, con un gobierno raro, para mi entender, es decir, pacto PSOE Ciudadanos con el apoyo externo de Unidos Podemos, o sea, la marca violeta o morada, que no entra en el gobierno para no herir susceptibilidades con Ciudadanos, no entra en el gobierno, pero apoyaba externamente al pacto. ¿Qué pasa? Comienza a gobernar PSOE Ciudadanos y Juan Ramón Lazcano, el concejal de urbanismo, empieza a tener muchísimos problemas en su gestión y sobre todo en sus relaciones con Matilde Zambudio. Este es un señor arquitecto, tenía que realizar determinadas gestiones, como por ejemplo el plan de las Teresitas y otros asuntos de interés, y había un contrato o un proyecto con fondos europeos millonario que Juan Ramón Lazcano quería darle a una empresa que se llama Pricewaterhouse, y esto provocó la gira de Matilde Zambudio, entonces la portavoz y compañera de partido, y ahí empezaron las divergencias. Hasta el punto que Juan Ramón Lazcano, que se sentía bastante ninguneado, cuando llega el confinamiento, se va a Santander, donde vive con su familia, y desde allí manda su renuncia al cargo de concejal y entrega su acta de manera inmediata. Esa carta llegó como una bomba a Santa Cruz. De repente se presenta esa emisión y ya comienza inmediatamente los tambores de guerra.
con esta dimisión entraba la número 3, Evelyn Alonso, una concejala que ya estuvo en el Ayuntamiento de Santa Cruz gobernando. Era número 3, una persona de origen venezolano, con una ideología muy clara y nada armoniosa con Unidos Podemos ni con el PSOE. Y Matilde Zambudio, en la noche electoral, le dijo a Evelyn Alonso que gracias a que hemos entrado 2, porque al no ser 3 tú no entras y así no tenemos que gobernar contigo ni compartir nada contigo. Esa mala relación casi patológica entre Matilde Zambudio y Evelyn Alonso, más los problemas de Ciudadanos, por ejemplo, Juan Amigó, coordinador, abandona el partido con muchísimos afiliados, un partido que no tiene, casi todos están en gestora, en todos los locales, no tiene cargos importantes que tengan un peso político importante y que, bueno, y decisivo, no impidieron, en este caso, que Ciudadanos pudiera reconducir a Evelyn Alonso, hasta el punto que la gente decía que, como en el caso de Tamayaso, o se llegó a decir Tamayaso, cuando los consejeros ciudadanos entregaron el poder a Patricia Hernández, pues tampoco iban a reconducir a Evelyn Alonso. Evelyn Alonso estuvo callada desde la dimisión de Lascano y por culpa del COVID, la emergencia sanitaria, no se convocó pleno durante meses, y cuando se convocó pleno, Patricia Hernández afirmó en una emisora de radio que había hablado con Evelyn Alonso. Y Evelyn Alonso, en una de sus escasísimas intervenciones en Twitter, porque estaba absolutamente callada, ya preparando la moción de censura en Coalición Canaria del Partido Popular, le dijo a Patricia que mentía y que no tenía relación ninguna con ella. Por lo tanto, la moción de censura se planeó, se gestionó, primero por culpa de Ciudadanos, que permitió a Coalición Canaria del Partido Popular ahora recuperar esta plaza emblemática. ¿Qué significa además esta recuperación de Coalición Canaria de Santa Cruz? Indudablemente se han empezado a tambalear todas las cosas aquí en Canarias. Efectivamente, pero vamos a ver, don Félix, esta moción de censura del próximo día 13 en Santa Cruz de Tenerife, ¿viene a ratificar el alejamiento que hay entre PP y Ciudadanos a nivel nacional o hay que leerla estrictamente en términos locales? Don Javier, usted es una persona sabia, lleva muchos años en este oficio y sabe que eso es un síntoma que no se puede, o sea, no son síntomas aislados en política, indudablemente. Que Ciudadanos, por ejemplo, haya anunciado la expulsión de la concejal después de firmar la moción de censura es un poco sorprendente. Tenías que haberla expulsado mucho antes para aplicar lo que dice la ley electoral del artículo 197. Tenía que duplicar más números. Ciudadanos, indudablemente, no está por la labor en el sentido de bloquear esta moción de censura. Yo creo que hay un doble juego para mí, para mi entender. Ciudadanos no quería impedir esta moción de censura, no quiso tampoco, yo creo que tampoco tenía posibilidades de Evelyn Alonso, y en algunos medios de comunicación cercanos al ayuntamiento, al grupo de gobierno, se hablaba incluso de que Ciudadanos estaba intentando todo lo posible, de que Enrique Arriaga, que es vicepresidente del partido y consejero del Cabildo, decía que no era posible, y sin embargo ha sido posible. Por lo tanto, Ciudadanos, es más, el representante nacional de Ciudadanos que habló de la moción de censura no fue Inés Arrimadas, ni un peso importante de Ciudadanos. Fue un tal Carlos Cuadrado, que aquí nos quedamos todos sorprendidos. No lo conocíamos, no teníamos ni idea que existía ese señor. Y fue el hombre que se pronunció a favor de la estabilidad y de ir en contra de la moción de censura. Ciudadanos no la ha impedido. Por lo tanto, la lectura que se puede hacer es que Ciudadanos, en este caso, no ha hecho el esfuerzo suficiente para que el PP y Coalición Canaria consigan la alcaldía de Santa Cruz, con todo eso lo que significa, además. Ajá. Ahora, don Félix, lo que preocupa a los socialistas es la crisis en Arona. ¿Qué es lo que está pasando? En la crisis en Arona, eso es un tema complejo, don Javier. Eso estaríamos aquí varios siglos. Trate de hacernos un esquema para que lo entendamos en la península. Para entender, ¿no? Arona es un municipio, el quinto municipio de Canarias, el tercero de Tenerife, después de Santa Cruz de la Laguna. Tiene una población casi de 100.000 habitantes, con una potencia turística indudable, aunque ahora con lo del COVID, pues todo hay que revisarlo. Y es un municipio que gobierna con mayoría absoluta, con 14 concejales, después de las últimas elecciones de mayo. ¿Qué pasa? Parece ser que hubo unas divergencias muy importantes entre el concejal de urbanismo y el alcalde de Arona. Durante mucho tiempo, son detalles que se irán conociendo en breve, supongo que habrá una explicación real porque el pueblo lo necesita. Estas divergencias entre el concejal de urbanismo y el alcalde llevaron al cese del mismo. Pero el concejal de urbanismo,
contaba con el apoyo de compañeros del grupo de gobierno de Mena, del PSOE, y se han alineado públicamente con el concejal y han exigido la restitución de este concejal al alcalde. Pero esto ¿por qué se produce? Se produce por unas filtraciones. El cese, por ejemplo, del concejal de urbanismo se produce por unas filtraciones periodísticas que hablaban de una posible denuncia del concejal de urbanismo a Fiscalía de acciones de su propio grupo de gobierno. Una cosa sorprendente, ¿no? El concejal de urbanismo va a Fiscalía, no lo comunica al alcalde y el alcalde se entera por los medios de comunicación, por un digital de Gran Canaria y un periódico de aquí de Tenerife, se entera de que ha ido a Fiscalía. Sorprendentemente lo cesa, eso fue el fin de semana, el sábado y el domingo. El lunes lo cesa y 7 concejales, entre ellos la primera teniente alcalde y otros concejales, se alinean con Luis García, plantean que tiene que ser restituido y amenazan, no directamente, pero sí a través de medios de comunicación y después por contactos indirectos, casi no públicamente, amenazan al alcalde con irse al grupo mixto o plantearle una moción de censura. Por medio, el urbanismo de Arona, que como ustedes saben, don Javier, usted sabe muy bien, porque me alegró mucho saber que usted fue responsable de los informativos de Antena 3 en Tenerife, ¿no? O en Gran Canaria, ¿no? Sí, tuvimos ocasión de abrir la delegación ahí, sí. Conoce bien la isla. Bueno, pues en Arona se está produciendo algo absolutamente sorprendente también, como ocurre en Canarias, que es una cosa sorprendente, que es que un grupo con mayoría absoluta está absolutamente dividido y enfrentadísimo. Ha tenido que intervenir el presidente del gobierno, el secretario general insular y el presidente del Cabildo, el alcalde de Adeje, hablando con Mena, amenazando, diciendo a los concejales que si toman alguna decisión en contra del alcalde, los expulsan del partido. Estos dicen que se van al grupo mixto. O sea, una situación absolutamente esperpéntica que ha llevado al PSOE de Canarias a mostrarse bastante preocupado, hasta el punto que la Ejecutiva Regional ha iniciado una ronda de viajes por todas las islas para reforzar el partido, porque la moción de censura en Santa Cruz abre posibilidades, por ejemplo, en el municipio de Güímar, que es un municipio que está entre Santa Cruz y Arona, a mitad de camino. O sea, a mitad de camino en la autopista del sur, la TF1, si uno sale de Santa Cruz, pues unos 20, 25 kilómetros del municipio de Güímar, que gobierna PSOE Coalición Canaria. Ya se están escuchando tambores de guerra y se está hablando de la posibilidad de una moción de censura en el municipio de Güímar, lo cual significaría una declaración de guerra absoluta al Partido Socialista. Y además se están planteando en los corrillos y en los políticos y periodísticos se está hablando de una posibilidad de una moción de censura del gobierno regional, del Pacto de la Flora, lo cual significaría... Sí, vamos a hablar de esos tambores de guerra, porque la verdad es que las elecciones de mayo del año pasado dibujaron un panorama político inédito en Canarias. Los socialistas desbancaron el poder histórico de Coalición Canaria, la presidencia autonómica para Ángel Víctor Torres y los principales ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna o el propio Cabildo de Tenerife también. La presidencia autonómica fue posible a un pacto a 4 del PSOE con Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista Gomera. Ahora, con la reconquista de Coalición Canaria en Santa Cruz y esta crisis de Arona, ¿se está preparando una batalla mayor que pueda recuperar otros territorios? Veo por lo que usted me dice, don Félix, que sí es posible. Don Javier, todo esto empieza a resurgir con fuerza con el archivo asombroso en 15 días del Tribunal Supremo de la causa contra Fernando Clavijo. Recordemos que Fernando Clavijo fue presidente del gobierno de Canarias y tuvo una causa judicial debido a su gestión en La Laguna con el servicio de grúas municipal. Lo llevaron al juzgado, esa causa llegó al Supremo y fue archivado en 15 días. El señor Marchena, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el juez que llevó el caso del separatismo catalán, archivó la causa de manera inmediata, resolvió los recursos de súplica y le dio a Fernando Clavijo la libertad de no estar imputado. Eso inmediatamente ocasionó un terremoto político en Canarias, porque el señor Clavijo, que estaba acusado ante el Tribunal Supremo, pues ya está libre de esa imputación que le impidió en su momento ser presidente del gobierno de Canarias, porque Ciudadanos y otros partidos aducían a esa causa para no pactar con él, sobre todo Ciudadanos, y ahora que no tiene esa acusación, esa imputación, el señor Clavijo ya tiene la mayoría, primero, para optar a la Secretaría General de Coalición Canaria, y segundo, ha empezado ya a hablar y a hacer una cosa que sabe hacer perfectamente, que es política y sobre todo
compensar con la moción de censura, además, con un esfuerzo muy grande entre Fernando Clavijo y Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, que tienen magníficas relaciones, y con el señor Javier Maroto y otros varones del Partido Popular, pues Fernando Clavijo consiguió que esta moción de censura Santa Cruz tuviese los parabienes nacionales. Usted sabe que en el Partido Popular, por mucho que digan, son obedientes a la jerarquía. Y en este sentido, Madrid, del Partido Popular, ha dicho que sí a esta moción de censura, con todo lo que eso significa. Bueno. Y en el caso de Güímar, pactarían Coalición Canaria y Partido Popular en este caso. Entonces, esta acción de Clavijo, con un pacto, como usted dice, bastante curioso, anómalo, Podemos, con los gomeros que eran socialistas, con la Canarias que eran nacionalistas antes, y con los nacionalistas canarios que están más a la derecha, y Podemos, que es una cosa sorprendente, que aún uno no se ha repuesto del susto, pues pueden verse amenazados con este cambio de piezas en Canarias. Pues interesante panorama del que procuraremos estar muy atentos. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Televisión de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos. Don Javier, ¿me permite un inciso? Adelante, dígame. Un minuto. Tengo una denuncia contra la Junta de Extremadura. Ah, sí, cuente. Superior. Sí, por hornos de carbón vegetal que están ilegales de arriba abajo. 140.000 toneladas de producción con 700 millones de kilos de madera de procedencia bastante oscura, y la Junta de Extremadura ni está, ni se le espera, ni la Guardia Civil, ni los ayuntamientos. Un ciudadano ha denunciado con ortofotos y localizaciones más de 200 hornos y no le han hecho caso, don Javier, en Extremadura. Pues nos interesaremos por el asunto. Don Félix Rojas, muchísimas gracias, un saludo. Don Javier, un placer y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, don Borja, ¿qué le parece toda la crisis política de Canarias? Pues grave y un galimatías, y sin lugar a dudas pues demuestra que el Partido Socialista lamentablemente no está preparado para gobernar, no conoce la realidad de las comunidades autónomas que gobierna, ¿no? Lo lamentable, y me consta porque conozco bien el caso de Canarias, es que los partidos políticos no pueden gobernar contra alguien, sino deben unirse para gobernar en pro de algo, en cualquier caso en pro del vecino. El Partido Socialista, lo ha explicado muy bien el periodista, ha explicado de una manera muy didáctica la realidad institucional tal y como está en estos momentos conformada, pero se unió con muchos grupos políticos con el único propósito de sacar a Coalición Canaria de las distintas instituciones que representaba. Creo que ese es un error manifiesto, porque al final el unirte desde el odio lo que genera es que te olvides de la línea que debe marcar la gestión de un político, que es la de gobernar a tus ciudadanos. Pero es que encima en esta crisis, y más allá de lo de Arona, que ahora daré 3 pinceladas más de lo que ha dado el periodista que tan magistralmente nos ha indicado la realidad, como digo, institucional canaria, pero en el gobierno en esta crisis se han destituido a 2 consejeros. El PSOE en esta crisis, es que hemos focalizado mucho en España, gracias a que tenemos el control mediático, a Isabel Díaz Ayuso, etcétera, porque nos interesaba, porque es fuerte, gestiona con ganas, tiene un discurso confrontado al suyo, no tiene complejos, y eso a la izquierda le molesta. Pero es que en Canarias el gobierno socialista ha tenido que destituir a 2 consejeros, al de Educación y al de Sanidad, pero esa destitución, concretamente la de Sanidad, se ha producido después de múltiples manifestaciones por parte de los sindicatos exigiendo su dimisión. Es decir, que no ha sido una cosa espontánea, es decir, ha sido una cosa gravísima. Y lo que es más grave todavía, han tenido que rellenar los huecos que han dejado la Consejería de Sanidad con directores generales que provienen del gobierno anterior de Coalición Canaria, o son muy afines a Coalición Canaria. ¿Qué quiere decir? Que han buscado al final gente con experiencia que pudiera gestionar ese galimatías en el que se habían metido. Por tanto, los gobiernos contra no ayudan nada, sino todo lo contrario, sino que generan un caos para los vecinos que gobiernan. Y el caso de Arona lo han explicado muy bien. Imagínense nuestros telespectadores, 14, mayoría absoluta, 14 concejales, la tercera ciudad turística de Canarias y la cuarta de España. La cuarta, no es un presupuesto tremendo, 14 concejales mayoría absoluta, y se han denunciado entre ellos, entre todos, se han empezado a meter denuncias, lo han explicado, contra el concejal de urbanismo, de tal forma que se van a ir 7 al grupo mixto para provocarle la destitución al alcalde. Un municipio que además viene ya avalado por diversas irregularidades urbanísticas a lo largo de los últimos tiempos. Yo
Francamente, lo único que les digo a los canarios, como digo en general al resto de España, es que viendo estas cosas es cuando debemos pensar la importancia que tiene nuestro voto para el desarrollo de la sociedad que queremos dejar a nuestros hijos. Luis. Bueno, el PSOE en Arona parece el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Parece el Partido Socialista. El PSM, es peor, el PSM, yo creo, el PSM no le supera a nadie. Bueno, Canarias nos queda tan lejos políticamente y tan cerca en el corazón que algunas veces pensamos que no pasan cosas interesantes y pasan cosas realmente muy interesantes. En cualquier caso, es el resultado, lo que están viviendo allí en la Comunidad Canaria es el resultado de la fragmentación política que ha vivido este país en los últimos años. Quiero decir que hay que aprender algo que otros países como Italia o como Holanda llevan viviendo con ello, conviviendo con ello en política desde hace muchísimos decenios, que es la aptitud del diálogo. Es decir, ya no hay mayorías, el bipartidismo desafortunadamente se enterró hace 2 elecciones y en todo el Estado, en toda España, y probablemente no vuelva a resurgir como nos tenía tan bien acostumbrados. Entonces, la fragmentación conlleva la necesidad imperiosa de permanente diálogo, de permanente pacto, incluso con aquellos que en un momento determinado, durante las elecciones, antes en las votaciones, han sido probablemente tus adversarios. En este sentido, desconozco con precisión lo que puede ocurrir allí, pero es verdad que he leído y he seguido en la distancia que la política de gobierno del Partido Socialista Canario ha sido, entre la ciudadanía de las islas, ha sido muy polémica, muy polémica. Sin lugar a dudas, y para el pacto y el diálogo generalmente hace falta una generosidad que no sé si la clase política actual tiene a la hora de buscar. Probablemente no, Javier. Don Luis Magán, un placer que nos haya acompañado. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. El placer ha sido mío. Gracias, Borja Gutiérrez, por haber estado un día más con nosotros. Encantado. Hasta la próxima, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.